Señoras y señores, antes que nada, darles las buenas tardes, agradecerles su visita y darles la bienvenida al Centro Imaginalia, donde la Asociación Nueva Acrópolis comienza con esta charla de hoy, un ciclo dedicado a Egipto, que bueno, pues va a tener toda una serie de actividades relacionadas con, probablemente con la que es una de las culturas, una de las civilizaciones más llamativas y más enigmáticas que existen. A todos nos sobrecoge bueno, pues, lo impresionante de sus monumentos, la mística de su pensamiento y de su religión, la magia que emana de todas sus realizaciones artísticas. Yo creo que la búsqueda del ser humano está muy cercana al pensamiento egipcio, ¿no? A la necesidad de crear un puente entre el mundo terrestre y el mundo celeste, y encontrar en el cielo, en los arquetipos que diría Platón, en esos elementos ideales, pues un ejemplo a seguir, ¿no? Una especie de matriz a partir de la cual los egipcios se proponían construir un mundo más cercano a la naturaleza, a los dioses, a lo que es una vida, en definitiva, dedicada pues a crecer interiormente y descubrir los grandes misterios de la naturaleza. Toda una serie de cosas, toda una serie de ideales que compartimos aquí en el Centro Imaginalia, en esa búsqueda constante de un ideal que nos haga mejores seres humanos y que nos ayude a construir también un mundo un poco mejor. El ciclo, para el comienzo del ciclo, que si no lo tenéis, bueno, hay un pequeño folleto que podéis pedir a la salida y toda la información que queráis, pero para la inauguración, pues la verdad es que tenemos a una persona excepcional. Además es un talento recuperado, porque aunque el doctor Tomás Verdú pues vive actualmente en Valencia, en realidad él es alicantino de siempre, y aunque lleva mucho tiempo fuera de Alicante, pues es de estas personas que si yo me pongo a relatar más o menos todos sus títulos, todos sus estudios en medicina, en cirugía, en egiptología, en medicina natural, además, que es probablemente su mayor especialidad y su pasión, me atrevería yo a decir, pues sería una lista interminable, ¿no? Yo casi mejor que pues relatar toda esa lista interminable de títulos, de clases, de conferencias que ha dado en tantos sitios, me gustaría destacar pues que en realidad es una persona extraordinaria a la que yo, aunque no conozco desde hace mucho tiempo, lo reconozco como un gran amigo de esta casa y un constante colaborador de la Asociación Nueva Acrópolis, una persona que constantemente ha apoyado todos los ideales que nosotros de alguna forma intentamos transmitir a través de la filosofía y de la búsqueda de la sabiduría que encontramos en civilizaciones como esta y en otros muchos lugares. Les voy a dejar con Francisco Tomás Verdú, les voy a dejar con todo lo que él sabe, que además no solo sabe muchas cosas, sino que tiene un estilo muy agradable, de una oratoria muy dinámica y muy cercana, y espero que disfrutéis mucho de su charla como yo disfruté no hace mucho escuchándole hablar sobre Platón en Valencia, en el congreso que se celebró en relación con el Día Mundial de la Filosofía, y en el que pues tuvimos la oportunidad muchos de nosotros de poder contar con su presencia y de disfrutar de todo lo que nos contó. Así que, bueno, pues de verdad, muchas gracias por estar aquí. Quiero que se sienta usted en su casa, y aquí, bueno, pues está su público. Estamos aquí atentos todos a lo que nos tenga que contar. Muchas gracias. Gracias a Juan por esta presentación tan cálida y tan acogedora. Decir que me siento aquí como en mi casa porque he nacido a 20 metros de aquí, Pérez Galdós 46, que ya no existe la finca, y vivo casi a la misma distancia, en la misma ciudad de Narván, o sea que estoy, nunca mejor dicho, como en casa, gracias a vuestra calidez también. Pues bien, deciros que mi relación con Juan pues viene de Valencia, de Nueva Acrópolis en Valencia, con quien he tenido mucha relación desde que Natiliano fundó la escuela hace más de 30 años aproximadamente, y que un gran número de amistades y de pacientes y de gente que yo conozco han pasado por la escuela, algunos ya han fallecido y alguno ha quedado, que es algunos de los que ahora están en la escuela de Valencia, pero con Alicante no tenía yo mucha relación.
sabía que estaba la directora, que era Graciela, me parece, pero yo no llegué a conocerla. Ya tengo la suerte de conocer pues, a Juan Madrada y a partir de ahora pues espero que sigamos colaborando y siguiendo haciendo cosas interesantes. Pero bueno, como el tema de hoy es un tema muy interesante, no quiero tampoco alargar mucho la presentación. Deciros que todo lo que yo voy a contar tiene unos pilares, unos orígenes en Alicante, o sea, muy cerca de aquí. Uno de los orígenes es porque cuando yo estudiaba para hacer el paso a la universidad, mis padres, mi madre aquí presente, me quisieron que me diera clases un profesor de matemáticas, porque las matemáticas eran muy complicadas para pasar al preuniversitario, en fin, todas esas historias de entonces. Entonces tuve la suerte de conocer a Pedro Pérez, que era un chico que había hecho química industrial en Alcoy, que sabía matemáticas y empezó a darme clases de matemáticas. Pues bien, junto con las matemáticas me hablaba de la astrología. En la época de Franco, o sea, imaginaros, estaba prohibida. Los libros estaban prohibidos. La astrología de Weiss, la astrología racional, estaba prohibida. Teníamos que ir a comprarla a la librería Armenteros a Madrid. Pero estaba prohibido, te pillaban con un libro de esos y estaba totalmente prohibido. Es decir, que he vivido esa época. En Alicante tuve la suerte de aprender astrología con Lorenzo Ajo, que está aquí María también con nosotros, y también con Emilio Campo Zurita, que era un señor que en la guerra, en la época de la República, él tenía accidentalmente un libro de astrología encima de su mesa y le quitaron la posibilidad de dar clase, que era maestro nacional, por haberle pillado un libro de astrología encima de la mesa. Pero él no sabía nada. Pero a raíz de eso se interesó y se hizo un experto astrólogo. Y además estuvo trabajando y haciendo predicciones en la época de la República y todo eso. Igual que los nazis tenían sus astrólogos y los ingleses con Boll se enfrentaron a los alemanes con sus astrólogos, pues en España Emilio Campo Zurita y Demetrio Santos eran dos, que todavía viven, eran dos de los personajes que estaban metidos un poco en el equivalente, pero en nuestro país. De manera que esos son los orígenes un poco. Yo aprendí astrología y luego cuando ya era médico y todo eso, entonces me planteé, tuve la suerte de conocer al profesor don Manuel del Estal, que era un gran historiador de aquí de la Universidad de Alicante y amigo de mi padre. Entonces me invitó al Ateneo de aquí de Alicante a dar una charla sobre astrología. Di la charla y después pensé y digo, ¿será posible que don Juan Manuel me pudiera dirigir una tesis doctoral sobre astrología? Y entonces él me dijo, sí, dice, pero tienes que hacer los cursos de doctorado. Dice, pero si quieres tú pregunta en Valencia y si te cogen en Valencia, pues lo haces en Valencia. Y él fue mi codirector de tesis. Y el director que tenía más responsabilidad, yo en Valencia quise hacer la tesis doctoral sobre astrología, que estaba en relación con todo lo que yo voy a hablar hoy, y la solicité en Historia de la Medicina, en la cátedra de Piñero, de José María López Piñero. Y me dijeron que no podía ser porque estaban en el siglo XIX y que yo me iba a ir al Renacimiento, incluso a la Edad Media, porque yo la quería hacer sobre Arnau de Vilanova. Pero con Arnau de Vilanova me encontré un muro muy grande porque casi todo estaba en latín. Mi latín era del colegio de los salesianos que está ahí enfrente, y los profesores que tuve en latín en el bachiller, que por cierto enseñaban muy bien pero no lo suficiente para dominarlo. De manera que me vi con ese muro. Y entonces la alternativa fue Miguel Servet. Y mira por dónde resulta que la base de todo lo que yo voy a estudiar, yo voy a explicaros, la clave ha sido meterme en la obra de Miguel Servet, y ya veréis por qué, y luego la gran relación que tiene todas las investigaciones de Miguel Servet con todo lo que es el tema egipcio, con el hermetismo y con todo. O sea, hay una relación directa. A raíz de que don Juan Manuel del Estal me dijo que preguntara en Valencia, en filosofía me dijeron que no había ningún problema. Tuve la suerte de conectar con don Carlos Mínguez, que todavía no era catedrático, me dijo, aquí no tienes ningún problema, si no te cogen en medicina, te vienes aquí, te la dirigimos aquí. Te la dirigimos aquí, pero con absoluta libertad. Sabéis que en las tesis doctorales muchas veces los doctorandos tienen que hacer lo que dicen los directores, y si no lo haces, pues no pasas. No ha sido mi caso. O sea, la libertad en esta tesis doctoral ha sido absoluta.
tan absoluta que en el título, que es Astrología y Hermetismo en Miguel Servet, como yo sabía que era un problema, le dije a Carlos Mínguez, digo, mira, si quieres, en lugar de poner astrología, ponemos astronomía, no pasa nada, porque en la Edad Media y en el Renacimiento astronomía y astrología eran sinónimos, digo, tampoco pasa nada. No, tú lo has hecho más sobre astrología y vamos a poner astrología. Lo digo para que veáis la libertad absoluta, ¿eh? Entonces eso tengo que agradecerlo porque no creo que sea una práctica muy habitual en las universidades españolas. Entonces en Valencia tuve la suerte de encontrar con un foco cultural auténtico en filosofía. Además todos los profesores que tuve en los cursos de doctorado, gente súper abierta, o sea, podías plantear cualquier posibilidad, que no es como en medicina, que hay muchos prejuicios, que ahora veremos también algunos prejuicios que todavía existen dentro de la medicina. Pues bien, una vez que os he hecho ya esa presentación, deciros que a raíz de hacer esa tesis doctoral me matriculé en la Facultad de Teología de Valencia por hobby a estudiar lengua jeroglífica egipcia. Daban unos cursos y digo, bueno, pues como me gusta voy a ver qué saco de ahí, a ver, pero por un interés muy lúdico, ¿no? Y mira por dónde, que gracias a esos cursos tuve conocimientos de algunas claves de lingüística, como vais a ver ahora, que han sido fundamentales para entender la obra de Miguel Servet, que está toda llena de terminología hermética que está basada en las concepciones egipcias. O sea que algo que fue también aparentemente accidental fue fundamental para comprender todo el mecanismo del hermetismo en la obra de Miguel Servet. Y a raíz de ahí todo han sido ayudas. El máximo especialista en Miguel Servet en nuestro país era don José Barón, lo tenía de vecino enfrente de donde estoy yo en Valencia. Vecino, en la misma calle. Bueno, es la misma calle, solo que tiene un nombre en un trozo y otro nombre en otro, pero es la misma calle, vecinos. El máximo especialista en hermetismo en nuestro país es Francisco Javier Renau, hermano de una compañera mía de carrera y vivía en Castellón. Me facilitó bibliografía, ayuda, su tesis doctoral, con los textos traducidos. La mejor traducción que hay, sin duda, bajo mi punto de vista, es la de Francesc Renau, que está publicada en la editorial Gredos, que es una de las mejores editoriales que tenemos aquí. O sea que todo han sido sincronicidades dentro de lo que es la sincronicidad, la terminología junguiana, para que salga lo que os voy a decir. O sea, una serie de coincidencias significativas todas, y yo me he sentido como dirigido y nada, y lo vivo así, con esa intensidad. Y luego, casualmente el destino me ha facilitado la posibilidad de haber estado varias veces, por suerte, en Egipto, de formas muy diferentes y muy interesantes todas, y ahora os hablaré un poco de esa experiencia. Pues bien, cuando hablamos del hermetismo egipcio, tenemos que conocer algunas bases de los conceptos fundamentales egipcios. No voy a ser muy complicado, voy a hacer lo más sencillo posible. Esto que vemos aquí es la definición de horizonte en la lengua jeroglífica egipcia. Es el achet. El achet es el horizonte. Curiosamente, la raíz ag es como si fuera, la T es el femenino en la lengua jeroglífica egipcia. Siempre que hay una T, casi siempre es una palabra femenina. Todas las diosas acaban en T, porque son femeninos. Y el ag es una raíz que, curiosamente, en lengua jeroglífica egipcia define al espíritu. El espíritu en Egipto es el ag, y se representa, como vamos a ver luego, por un ibis. Y ag en la lengua jeroglífica egipcia significa espíritu, naturaleza espiritual, elemento de síntesis entre el ka, que es el cuerpo energético, y el ba, que es el alma, espíritu bendito, principio inmortal, ser beneficioso, ventajoso, algo ventajoso, utilidad, feliz, bendecir, hechizo, propicio, glorificación, es ser glorioso y benéfico. En definitiva, es el espíritu, en terminología egipcia. Se representa así, el ag. Y vemos aquí un ibis, que es el símbolo del dios Tot, o quiere decir que el ibis, que es el símbolo del dios de la sabiduría egipcia, que luego sería Hermes para los griegos, tiene el mismo símbolo que la palabra espíritu. Es el mismo símbolo, es un ibis. Lo único que se diferencia es en el tocado, ese que tiene el ibis del concepto del ag, ¿no? del espíritu. Pero el dios Tot se representa así, y se pronuncia de Juti o de Yuti. Así, que también se puede dibujar de esta forma.
Y curiosamente, donde aparece la H, que es ese nudo que aparece aquí a la izquierda, esa trenza que vemos ahí a la izquierda, casi todas las palabras que son fundamentales en egipcio están representadas con ese nudo. El dios Taj, por ejemplo, símbolo de lo masculino y lo femenino, y lo que une lo masculino, que es el cuadrado, y lo femenino, que es la semicircunferencia, es ese nudo. ¿Veis? Es un dios andrógino primordial egipcio, quizás de los más antiguos. Y lógicamente el dios Tot tiene que tener también ese nudo en su composición lingüística, ¿no? También lo tiene la palabra Heka, magia, también tiene el nudo. Y además ese nudo también aparece en la palabra Jena, que significa unir, unir dos cosas o más cosas, unir. Por lo tanto, la lingüística me ayudó a comprender un montón de conceptos que luego vamos a entender dentro de lo que es toda la corriente hermética. Este es el dios Tot. Y Miguel Servet cita a Porfirio en una obrita que se titula De la animación del embrión, donde pone lo siguiente, que va a ser un concepto fundamental egipcio que recogieron los primeros santos padres de la Iglesia. Y entonces Porfirio dice en esa obrita, el resumen es: pues los caldeos dicen que en la parte oriental del cielo fluye eternamente un flujo divino inteligible que mueve el mundo y lo hace girar, y que vivifica a todos los seres del mundo enviándoles almas apropiadas. Desde entonces, todo grado situado del lado de esta región oriental, que es la puerta de entrada de las almas, y le conduce por donde respira el universo, es llenado de potencia. Este grado es denominado el centro y el horóscopo. Además, todo ser que ha emergido de la madre o que de cualquier otra manera es apto para llegar a ser un viviente está en dependencia del flujo invisible que fluye pedazo a pedazo y tira hacia sí del alma de este flujo. La porción de flujo vital que le llega, esto es por lo que también se llama este centro oriental, lugar de la vida, es la casa de la vida. Se le llama en egipcio la casa de la vida, se representa como un recinto y la cruz ansada. Eso es el horóscopo, tiene el mismo significado. Según Daresi, que es un arqueólogo muy importante, clásico de la egiptología, horóscopo significa la casa de la vida. La casa de la vida es el ascendente dentro del concepto de la astrología que hoy conocemos. Al momento mismo donde el embrión, arrojado por la potencia vegetativa que lo administraba, ha emergido en el aire en el nacimiento. Es de este momento también como los astrólogos deducen la marca distintiva de la concepción. Según Porfirio, el embrión tiene dos almas. Una es el alma vegetativa, que es la que participa de todo el proceso embrionario, y otra es el alma intelectiva. El alma intelectiva, según todas las culturas antiguas, es la que se adquiere al nacer y comenzar a respirar, en casi todas las culturas. En la India es el prana, en Egipto es el aliento vital, en China es el chi, o sea que en todas las culturas se maneja esa concepción. Daresi precisamente es el que dice que el nudo de la vida se está formando a los extremos fronterizos, en los astros, estando ligado a esto sobre la Tierra. Es decir, que está claro que el horizonte va a ser algo muy importante. ¿Y horizonte de dónde viene? Vamos a ver algunas relaciones lingüísticas. Hermes, en mi opinión, es una palabra totalmente egipcia, no es griega. El Hermes, en griego, es un montón de piedras, un montículo de piedras que se ponían en los cruces de caminos. Y no sé qué significado puede tener eso con el dios Hermes y con el dios Tot de la sabiduría. Pero Hermes, en egipcio, se compone de dos raíces. Una que es que es Horus, y Mes, que os tiene que sonar mucho porque lo llevan muchísimos faraones. Ra-Mes es Ramsés, o sea, significa nacido de. Nacido de. Mes significa nacido de. Y Her significa Horus. Luego Hermes significa nacido de Horus. Por lo menos es uno de los significados que puede tener. De hecho, los 4 hijos de Horus, que son los que aparecen con los símbolos de los 4 vasos canópicos, se escriben así. Son los Hermes, son los nacidos de Horus, los 4 hijos de Horus. Se escribe igual. Entonces, en mi opinión, Hermes significa nacido de Horus. Solo que en lugar de referirse exclusivamente a los 4 hijos de Horus, creo que hubo un movimiento en Egipto, en algún momento que vamos a tratar de dilucidar ahora también un poco en esta charla, donde
el sacerdocio o algún grupo cultural o lo que sea se consideraron como los nacidos de Horus, no solamente a nivel arqueológico los 4 hijos reales de Horus, sino los hijos de Horus. Entonces los hermetistas son los hijos de Horus, bajo mi punto de vista. No sé si estará en alguna obra por ahí, pero yo lo tengo clarísimo. Hermes significa nacido de Horus, y igual que la H con la R y escopo en griego es una mezcla de un concepto egipcio y una palabra griega. Horóscopo viene de Or, que es Horus, y escopo, que es griego. Es un spanglish, podríamos decir, entre griego y egipcio. Y nos sale horóscopo, es decir, escopo significa mirar y es Horus, o sea, mirar a Horus, mirar al horizonte. Entonces el horóscopo es mirar al horizonte y ver qué signo hay en el momento de nacimiento de una persona. Y también luego se derivó en mirar la hora. Hora, o sea, como nosotros utilizamos la palabra hora, viene de Horus. Los que inventaron las horas son los egipcios, los que inventaron el día de 24 horas. Los que hablaron por primera vez de las 24 horas son los egipcios. Y los relojes que llevamos con 12 sectores es absolutamente egipcio. No es caldeo ni es extraterrestre en principio, que podría ser, pero que sepamos es egipcio seguro. Bien, pues ahora lo fundamental que nos interesa comprender de la cultura egipcia, y para mí fue fundamental comprenderlo para poder entender por qué a Miguel Servet le había interesado tanto el tema de la circulación cardiopulmonar, es que para los egipcios en todos los bajorrelieves, por ejemplo en este que es el respaldo de la tumba de Tutankamón, vais a ver que, por ejemplo, en este bajorrelieve veis que solamente en las manos que derivan del sol, del dios Ra, que se dirigen a la nariz, es donde aparece la cruz ansada. En las otras manos no, ¿lo veis? Solamente aparecen las que van a la nariz. Luego, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que se dirige hacia la nariz es el aliento vital. La cruz ansada es un símbolo del aliento vital, lo que va a entrar por la respiración, como para los indios el prana, algo parecido. Lo mismo se observa en los relieves de Akenatón, exactamente igual. Solamente se observa la cruz ansada solamente en los rayos que derivan del sol, ¿veis? Que va a la nariz. Estos que no van a la nariz no tienen la cruz ansada, ¿lo veis? No tienen la cruz ansada, solamente el que va a la nariz. Es una ley general. Yo me di cuenta y digo, pues está claro que el concepto de cruz ansada es aliento vital. Esto Miguel Servet probablemente lo intuía o lo sabía, y esto que veis aquí es el esquema que descubrió Miguel Servet para descubrir también la circulación cardiopulmonar. Él pensaba que a través del aire entraban los espíritus, ya fueran buenos o malos, y a través del aire pasaban al corazón. En el ventrículo izquierdo es donde reside el espíritu vital, y a partir de ahí se distribuye por la aorta al cerebro. Otra idea fundamental es que es el cerebro el que manda. En todas las culturas está así, en China, en la India, en Egipto. No es el cerebro el que manda, es el corazón, el que da la información. Hoy en día, a nivel informático, lo tenemos muy claro. Podemos tener un gran ordenador, pero si el programa que tenemos no vale mucho, el ordenador no nos sirve de casi nada. Y con un ordenador que no sea muy complicado, si tenemos buenos programas, se pueden hacer maravillas. O sea que el programa sería el cerebro, perdón, el ordenador es el cerebro, y el programa, que es algo muy pequeñito, que puede ser una tarjetita, cualquier cosa instalada que no ocupa casi nada de materia, es lo que da la clave a todo el organismo ese tan complicado que sería el ordenador, o en este caso el cerebro. Pues bien, los egipcios diferenciaban en el corazón dos tipos de corazón. Uno era el corazón físico, que lo representaban con la parte delantera de un león, que es lo que veis aquí, es el Hati, que significa también alcalde, jefe de una localidad, el que dirige, porque ellos pensaban que el corazón es el que dirige, claro, entonces lo representaban con la parte delantera de un león. Y por eso, en la astrología tradicional, el corazón se relaciona con el signo de Leo, porque se representaba con la forma de un león en la lengua jeroglífica egipcia, ya desde la antigüedad. Por eso se ha quedado así. Y la otra parte del corazón más espiritual es el Ib, que es el corazón en sentido moral,
Igual que nosotros decimos, qué buen corazón tiene esta persona, pues es ya el corazón en sentido moral, no es el corazón físico. Eso lo diferenciaba mucho. Este es el símbolo del corazón egipcio. Y el dios Nun, por ejemplo, es el que conforma, aquí se ve solamente ese torno que vemos aquí, es un símbolo de lo celeste, es el cielo, son los círculos que producen los planetas alrededor del Sol. O sea, es el zodiaco, los planetas, el cosmos. Luego quiere decir que el dios Nun es el que conforma a los seres humanos, o al faraón, depende de dónde lo representen, mediante el torno que es el cielo. En algunos tornos, en la parte inferior, está incluso el símbolo del cielo, que es la palabra Pet, que significa cielo en egipcio. Pues a veces está incluso en la base del torno. Y lo que va a hacer el dios Nun es infundirle el aliento vital. Y va a crear también el doble, el Ka del individuo o del faraón. Entonces, aquí he puesto uno porque lo tenía en mano de uno, pero normalmente aparecen dos personajes en el torno, que son el cuerpo físico y el Ka. Por eso muchas veces hacían pirámides para el cuerpo físico y para el Ka. Una pirámide exclusivamente para el Ka. Es el que se va a encargar de ir y venir a la tumba o a la pirámide o lo que sea. Bien, pues este es el esquema de la circulación cardiopulmonar que descubrió Miguel Servet, aunque ya hubo un árabe que se llamaba Ben-Nafis que también lo descubrió antes, solo que lo que descubrió el árabe se descubrió en 1900 o 1900 y pico, y entonces que sepamos, Miguel Servet no tenía ni idea de ese descubrimiento de ese árabe. Permaneció oculto en la historia, se descubrió las teorías de ese árabe en 1900, y entonces en la historia lo que tuvo más interés histórico fue el descubrimiento de Miguel Servet, porque fue en 1500 y poco, más o menos. Luego quiere decir que Miguel Servet seguramente lo hizo por sus propias posibilidades. Entonces, a Miguel Servet, fijaros que Miguel Servet estaba en la Facultad de Medicina de París y era compañero de Vesalio. Vesalio es el gran anatomista. Vesalio, muy importante. Y a Vesalio no se le ocurrió. Cuál era la estructura de la circulación entre el corazón y el pulmón. Y era un gran anatomista. Entonces se supone que Servet, antiguamente se creía que la arteria pulmonar, la mal llamada arteria pulmonar, porque es una vena, por eso se llama arteria pulmonar, es la que llevaba la sangre del ventrículo derecho a los pulmones, pero ellos se creían que era para nutrirlos, para llevarles sangre, por eso se llama arteria. Las arterias son las que llevan el alimento a los órganos, ¿no? Y le llamaron arteria pulmonar. Pero a Servet se le ocurrió que esa arteria era demasiado grande como para llevar simplemente el nutriente al corazón. Y entonces él pensó que no iba a nutrir el corazón, sino que iba a regenerarse en el pulmón. O sea, que no iba a llevar el nutriente al pulmón, sino lo que iba es a limpiarse en el pulmón mediante el aliento vital. ¿Entendéis? Entonces, toda la obra de Miguel Servet está con referencias al corpus hermeticum de la importancia que tiene el aliento vital para poder comprender ese mecanismo. La mayoría de obras que hay sobre Miguel Servet han insistido en su influencia religiosa del Génesis, que si el hombre fue hecho con el aliento de Adán, tal, toda la historia esa, ¿no? Pero la realidad es que Bainton, que es el máximo especialista en Miguel Servet a nivel mundial, dice que cuando yo hice la tesis, yo le leí a Bainton que estaba por estudiar esa influencia hermética en la obra de Servet, y eso es lo que hice yo. Entonces no vais a ver casi ninguna obra de Miguel Servet que trate ese tema. Había un vacío total y absoluto. No me preguntéis por qué, si es por cuestiones de tipo sociopolítico, social, no lo sé, pero no ha interesado dar la imagen real de Miguel Servet, no ha interesado. Lo veían como un señor en su escaño, un señor doctor, un señor muy religioso, muy metido con la Santísima Trinidad, con la teología, que era verdad, que era muy religioso, pero toda la parte hermética de Miguel Servet se la encargó, no existía. Y sin embargo, Bainton, que es el máximo especialista en Miguel Servet, decía que eso estaba por hacer. ¿Qué es lo que hice yo? Pues acabo de producir. ¿En qué me basé? En la obra de Yates también. De Yates, que es el que descubrió que no se podía entender la obra de Giordano Bruno si no se relacionaba con el hermetismo.
Y entonces me sirvió también de base para decir, pues si Jace lo ha visto en Giordano Bruno, pues seguramente también va a estar en Servet. Y empecé a rascar y resulta que es la base de toda mi tesis doctoral, que es la influencia del hermetismo y por lo tanto de concepciones egipcias en la historia del descubrimiento de la circulación de la sangre. A José Barón le pareció interesantísimo, pero vais a ver que no hay casi bibliografía sobre este tema. Toda la obra que vais a encontrar de Miguel Servet da una visión de Miguel Servet totalmente irreal. Miguel Servet es nuestro Paracelso. Era naturista como Paracelso. Tiene una obra donde ya preconizaba el uso de los jugos naturales, de los zumos, para curar enfermedades, porque decía que había unos principios vitales en esos zumos, o sea, en esos jugos. O sea, que él ya pensaba en las vitaminas, y todavía no se habían descubierto las vitaminas. Era totalmente hermético, hermetista. Lo procesaron y lo condenaron en París por astrólogo. Escribió una obrita que era la defensa de la astrología contra el decano de la Facultad de Medicina de París, porque allí se lo prohibieron, que no podía hablar de astrología, y él sacó una obra y la publicó, el editor, y lo condenaron. Lo que pasa es que la condena fue muy leve, por eso no lo quemaron, lo quemaron por asuntos de tipo teológico, no de tipo religioso. Y a mí me hizo pensar por qué, qué consecuencias tiene todo lo que dice Miguel Servet. Pues fijaos, en este esquema que vemos aquí, yo he estado analizándolo. Esto se ha sacado en un libro de pediatría, me he basado en un libro de pediatría. Entonces, aquí veis que hay un conducto entre la arteria pulmonar y la aorta, que es el ductus arterioso, una comunicación. En muchos niños, cuando son muy pequeñitos o recién nacidos casi, está comunicado las dos aurículas, hay un orificio aquí. A veces está incluso comunicado el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Pero en cualquier caso, cuando un niño nace, en un segundo, o sea, en un instante instantáneo prácticamente, eso se cierra y las dos sangres del corazón se separan en un instante y se va la sangre arterial por un lado y la sangre venosa por otro. Entonces eso se ve que también más o menos, si no lo sabía, lo intuía, de forma que se van a producir unos cambios de golpe, el paso de la época anfibia a la época terrestre en un segundo, en un ser humano. O sea, estás en un medio acuoso dentro del vientre de la madre y sales, ¡plaf!, y de pronto te encuentras con el aire, con el aliento vital, se cierra el ductus arterioso, se cierra todo, si hay algún foramen entre algún agujero en algún edificio entre las aurículas y los ventrículos se cierran, y es un fenómeno extraordinario, o sea, extraordinario en un segundo. Por eso estaban convencidos de que en ese instante, cuando el niño empieza a llorar, empieza a respirar, es cuando se introduce el alma, en ese justo momento. Y es cuando los egipcios investigaban qué es lo que había en el horizonte y en el zodiaco y todos los sistemas que ellos tenían para tratar de sacar alguna conclusión por sincronicidad o por el método que queráis de lo que había nacido, o de las características del faraón o lo que sea. Bien, esto que veis aquí es una carta natal actual. Entonces, en la astrología actual, lo que es el horóscopo, aunque ahora no se utiliza así ese término, sería el horizonte, es decir, qué sector de los 12 meses del año, que por cierto ya conocían los egipcios, aparece en el horizonte en un instante dado. Es el zodiaco de Dendera, que se resume conocimientos de muchísimos años. En el techo astronómico de la tumba de Senenmut ya aparece en 1473 los planetas visibles, se dice que es la reproducción más antigua claramente de los planetas, ya aparecen los 12 meses, aparece el año dividido en 36 sectores, dividían también el día en 36 sectores, y el año dividido en 12 sectores, que son esos que veis ahí, y divididos cada mes en 24 sectores, es decir, que conocían ya las 24 horas del día. Ellos hablaban de 12 horas nocturnas y 12 horas diurnas. Fueron los creadores del sistema de 24 horas, que lo estamos utilizando todavía. Y también aquí no se ve tanto, pero aquí abajo se repite en otras tumbas, aparecen seguramente lo que son los precursores de los 4 evangelistas. ¿Los veis? El toro, el león, el águila, que es Horus, y el ángel, que es este personaje que veis aquí con cabeza humana. ¿Lo veis? Pues esto seguramente, bajo mi punto de vista, es lo más antiguo que hay precursor de la visión de Ezequiel de los 4 animales del Apocalipsis. O sea que los judíos han tomado muchísimo
Egipto, pero muchísimo, y eso es una minudencia, vamos, y es la base de mucho del judaísmo, ¿no? En el Ramesseum también aparece Orión, aparece, bueno, pues, hay muchísima documentación también en el techo del Ramesseum, que es una maravilla. En Esla también, aunque es ya tolemaico, es posterior. Y se me ocurrió que cómo era posible que los egipcios conocieran la división del día en 36 sectores, porque ellos conocían la división del día en 36 sectores. Y casualmente hice un curso de biofeedback, retroalimentación con el catedrático de neurología del clínico en Valencia, que es un hombre que sabe muchísimo de neurología, y nos habló de que se había descubierto un ciclo de 40 minutos en neurología, de 40 a 45 minutos. Todos tenemos ese ciclo. Cada 40 a 45 minutos se genera una onda en el bulbo que se expande por todo el cerebro y necesitamos descansar 3 minutos o 4 minutos. Tú vas conduciendo y a los 40 minutos se produce esa onda. Si no descansas, se acumula el cansancio. A la segunda onda, a los 80 o 90 minutos, si no has descansado, se va acumulando. Y a la tercera o cuarta, si no descansas, pues puedes tener un accidente. Eso se sabe, ¿eh? Entonces se me ocurrió, digo, bueno, la neurología ha demostrado que tenemos unos ciclos de 40 a 45 minutos y los egipcios dividían el día en 36 sectores. Dividimos el día de 24 horas en 36 sectores y nos salen 36 ciclos de 40 minutos. Que es lo que la neurología te dice, que tenemos ese ciclo. Y cuando dormimos también tenemos ese ciclo, o sea, cada 40 minutos se entra en fase REM, fase de movimiento rápido de los ojos. Y en estando despiertos también, es en vigilia y durmiendo. Durante todo el día se produce ese ciclo de 40 minutos. Si os interesa, en internet está mi trabajo sobre eso. Hablo de neurología, los ciclos, todo, lo podéis bajar. Si ponéis Francisco Verdú, ciclos de 40 minutos, enseguida sale y está el artículo publicado. Los aparatos que descubrieron los egipcios para medir el tiempo es esto que veis aquí. ¿Lo veis? Son los relojes, los primeros relojes, las clepsidras, los primeros relojes que descubrieron los egipcios. Ahí aparecen zodíacos, aparecen los 36 decanos, la división del día en 36 sectores de 40 minutos, y lo medían con esto, ¿eh? Estos son los relojes antiguos, los primeros relojes que aparecen. Esto es lo que significa la casa de la sabiduría. Fijaros, Seba significa estrella, y los egipcios asociaban la estrella a la sabiduría. Cuando veamos un recinto que significa Per, casa, y una estrella significa el recinto de la sabiduría. Es decir, donde estaban las bibliotecas, todo eso, donde estaban los sabios, ahí ponían el recinto de la sabiduría. Fijaros cómo se parece Seba a sabio. No, es que este es un sabio. Estamos utilizando una palabra que probablemente sea egipcia. Sabio, Seba. Pues viene de estrella. Aparte de otras muchas que empleamos. Especular, por ejemplo. ¿Especular qué es? Lo que hacían los astrólogos con un espejo para ver las posiciones de las estrellas. O sea, tenemos muchas palabras en nuestra terminología en castellano que se asocian a la astrología o a la astronomía. Y Seba también se relaciona con el planeta Mercurio, con Sebek. Luego ya estamos asociando la sabiduría con Mercurio y con el dios Tot, ¿veis? Con todo lo que es el hermetismo. Aquí vemos los 12 signos del zodíaco en relación con los decanos, que son los 36 decanos, la división del día o del año en 36 partes. Porque ellos trabajaban, los egipcios, tanto con la división del día en 36 partes como el año en 36 partes, porque hacían equivalente un día a un año. Es un ciclo igual, un día y un año. Esto que veis aquí es una representación del dios Hapi, y según algunos investigadores, arqueólogos y estudiosos de la simbología, representa al dios Acuario. Veis que es el vertedor, con las dos tinajas, los dos vasijos, es el dios Hapi. Esto aparece en el templo de Philae, se ve muy bien en el templo de Philae. Y lo que a mí me sorprendió mucho en Egipto cuando tuve la suerte de verlo la primera vez, que fui con arqueólogos catalanes, con la Fundación Clos, fue el Serdab, que es eso que vemos ahí. A mí la impresión que me dio es que esto es como una cápsula espacial. Aquí hay dos agujeritos
Esto está inclinado y está orientado a la estrella polar. Orientado a la estrella polar. Y dentro están dos estatuas del faraón, la del faraón y la de su cama. Ahora hay réplicas, claro, pero si nos asomamos por los agujeritos, lo que vemos es esto. ¿Veis? Y esos agujeros se enfocan a la estrella polar. Es decir, que en la pirámide de Saqqara, en el lado que da hacia el polo norte, o sea, en el lado norte, está el Serdab como si fuera una cápsula espacial, pero para que viaje el alma hacia la estrella polar. Esto me dejó a mí impresionado, porque era como si fuera el cabo cañaveral del alma en Egipto. Tenéis ahí los artilugios que empleaban para ver cómo el alma podía entrar y salir. Y qué decir tiene, lo habéis visto en muchísimos documentales, los falsos, los hipotéticos tubos de ventilación, pues no sé para qué iban a ventilar ahí, o sea, esos son los canales que conducen al Ka hacia Orión, hacia la Osa Menor, hacia el Polo Norte, en fin, y hacia la estrella Sirio, sabéis que era muy importante. Pero la clave del hermetismo, de cómo se transmiten todos estos conocimientos antiguos, que nos extenderíamos, sería el motivo de varias conferencias solo hablar de eso, pero yo creo que una de las claves que hay de cómo el hermetismo llega a nuestra cultura es Hermópolis. Hermópolis. Hay dos Hermópolis, una en el delta, que es la Hermópolis Parva, y otra que es la Hermópolis Magna. La Hermópolis Magna, que es la que está en el Alto Egipto, es impresionante porque en esta Hermópolis, que lo que queda, ahí había un templo dedicado al dios Tot, que era el dios de la sabiduría egipcio. Hoy solo lo que quedan son columnas y dos babuinos. Es lo que queda de Hermópolis. Está en la parte egipcia más radical. Ahí si vas tienes que ir con mucho cuidado, porque hay mucho radical islamista. Esto es lo que queda, ¿veis? Unas columnas de la época de Hermópolis, y cuando vas al museo al aire libre de allí, pues te ves dos estatuas como estas que veis aquí, de dos babuinos gigantes, son de 4 metros de altura aproximadamente. Es el símbolo del dios Tot, el dios de la sabiduría. Hermópolis, ¿qué significa? La ciudad de Hermes. Pues si es la ciudad de Hermes, es la ciudad de Tot. Y si Hermes realmente significa los nacidos de Horus, es todo el movimiento que hubo cultural en Egipto. En la época del paso de los persas a los griegos, 300 y pico antes de Cristo, donde todo ese refundido de conocimientos antiguos se vuelve otra vez a desarrollar y a integrar para pasar a poco antes de que pase a la cultura griega. Esto que veis aquí es la tumba de Petosiris. Esto es impresionante, la tumba de Petosiris. Yo he tenido la suerte de poder ir. Es muy difícil porque los autobuses y todo eso no suelen ir. Y está en Tun al-Geber, en Minia, muy cerca de Hermópolis. De hecho, Petosiris era el sacerdote de Hermópolis. ¿Quién era Petosiris? Pues era el sacerdote del templo de Tot, que reconstruyó. Él reconstruyó el templo de Tot. El templo de Tot se ve que como han habido tantas guerras, los persas, en fin, todo el rollo, pues estaba destruido y él se encargó de reconstruirlo. Le llamaban el grande de los 5 en la casa de Tot, el maestro de los 2 asientos, el jefe de los sacerdotes de Sekhmet. Sekhmet es la diosa leona en Egipto, símbolo de los médicos. Luego quiere decir que este hombre era muy importante, porque seguramente era un jefe también, porque si es el jefe de los sacerdotes de Sekhmet, es el que controla toda la clase médica. Una de sus 3 hijas le llamaban la que aleja el mal de ojo. O sea, fijaros cómo está introducido el concepto mágico en esa época, ¿no? Y sobre su pecho aparece Kairé, en griego, que significa salud, en el pecho de Petosiris. No sé si... Bueno, fijaros, en la obra que hay del Efrem de Petosiris, que está traducido todo, casi todo el templo está traducido, dice: oh vivos, actualmente... Fijaros, a mí me impresionó mucho ver la tumba, porque es como si él hubiera predicho ya en aquella época que íbamos a ir a verla, porque dice: oh vivos, actualmente sobre la tierra y los que están todavía por nacer, que vendrán hacia esta montaña y verán esta tumba. Venid, yo haré que seáis instruidos en las voluntades de Dios. O sea, que el tío te lanza una predicción como que los que no han nacido irán a ver la tumba. O sea, me quedé muy impresionado cuando la vi porque me preparé mucho este viaje. Hice, vamos, leí casi todo el libro del Efrem, las traducciones, resúmenes, o sea, y me impresionó muchísimo. El que tiene en su alma un gran temor de Dios, grande es su felicidad sobre la tierra.
Salud a ti, alma angusta que reside en el Achet. ¿Lo veis? En el Achet, en el horizonte. El horizonte es la clave. De hecho, esfinge, la transcripción de esfinge es Horus del horizonte. El Achet significa esfinge, en lengua jeroglífica egipcia. Horus del horizonte, que es lo más importante que hay referido a la esfinge, su nombre. Dice, dando la vida al mundo entero cuando él irradia. Es el halcón Horus que está sobre las murallas del Achet. Es decir, que ellos, yo creo que recuperaron Petosiris o todo el movimiento de esa época en Hermópolis, se recuperó una ideología, un pensamiento que estaba ya un poco ya caduco, y entonces lo volvieron a recuperar. Hay paralelismos en los textos de Petosiris con el Evangelio de San Juan. Por ejemplo, dice en la obra de Petosiris se dice: todo lo que llega a existir llega después que él llegó, todo lo que es ha sido después que él se fue. En el Evangelio de San Juan 1.3 dice: por él fueron hechas todas las cosas y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuanto ha sido hecho. Es decir, que hay unos paralelismos, Lefebvre lo dice en su obra, hay paralelismos con el Evangelio. Es decir, que probablemente en esta época, ahora recientemente apareció, que fue motivo de una conferencia que di en Ítaca, en Valencia, y han aparecido los textos del libro de Tot, es decir, una serie de papiros, si no de esta época, parecidas, y entonces ahí se hacen referencias al hermetismo, es decir, serían los papiros previos al corpus hermético. Y ahora veremos de dónde viene el corpus hermético. No sé si será el mismo Petosiris, el Petosiris de Hermópolis y el Petosiris astrólogo. Yo creo que sí, porque se hace referencia a él en la obra de Michel Leclerc, a Nekepso y Petosiris. Entonces probablemente es el mismo. Si fuera el mismo, la base de toda la astrología greco-egipcia es Petosiris. Nekepso era el rey, y Petosiris, si es el mismo, pues ahí es donde está toda la base del pensamiento astrológico en el paso de la época persa a la griega. Estos son esquemas atribuidos a ese Petosiris, que probablemente sea el mismo. Esto es el templo de Petosiris a la derecha, y luego hay algunas tumbas, la de Isadora creo que es una que está por aquí, pequeñas tumbas que son del tamaño más o menos como esta que habéis tenido la suerte de poder medio reproducir aquí. Fijaros los bajorrelieves lo bien conseguidos que están, o sea, están muy bien tallado, muy bien reproducido todo. Este es más o menos el interior, con colores también, se conservan los colores todavía. Fijaros qué imagen más preciosa, ese es el motivo central de la tumba. Es el sol naciente, el GP. Se ve un personaje que no sé si será su mujer o una de sus hijas, con el alma enfrente, con el Ba. O sea, un intercambio ahí entre la difunta y el Ba, y su alma. Pues bien, fijaros si todo esto ha tenido influencia sobre nosotros, que a alquimia viene probablemente, yo de todo lo que he leído, la mayoría de investigadores reconocen que puede que venga de Alkemet. Alkemet significa la tierra negra. Tierra negra era como definían a Egipto en la antigüedad. Es decir, que alquimia es una palabra para definir Egipto. La alquimia proviene directamente de Egipto. ¿Quién la trajo? Pues los griegos, los musulmanes, y tuvimos la suerte de que la trajeron aquí también a España con la escuela de traductores de Toledo y todo el movimiento que hubo medieval aquí, pero es lo que significa. Entonces, todo lo que se deriva de la alquimia, todo el pensamiento alquimista, o sea, el espíritu mercurio de la alquimia, que es fundamental en la tríada Sol, Luna, Mercurio, todo eso viene del antiguo Egipto. Isis, Osiris, Horus. La misma tríada egipcia la heredan en la alquimia medieval. Y los conocimientos de la alquimia medieval fueron básicos para las teorías junguianas, para todo lo que es la psicología analítica junguiana. O sea que fijaros si nos ha influido. ¿Veis? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto son símbolos alquimistas. La escuadra famosa de los masones y el nivel. Falta la plomada ahí colgando, el nivel.
Pues eso es lo que utilizaban los egipcios. Eso está sacado de Egipto. Esto está sacado de objetos que se han encontrado en Egipto. Construían así. Y son los símbolos de la masonería. Esto que veis aquí es el símbolo de dos serpientes entrelazadas, que es el símbolo también de Hermes, pero de la India. No sé si veis los signos que hay arriba son letras indias. O sea que llega hasta la India, toda la concepción, la síntesis entre el yin y el yang, entre lo masculino y lo femenino, todo eso llega hasta la India. El cristianismo y el judaísmo, fijaros, el símbolo de la sabiduría, de la divinidad, en la cruz, ¿no? En los 4 puntos cardinales, representaban también la sabiduría y la divinidad en forma de serpiente. Eso está en muchas culturas, desde los aztecas, los mayas, los egipcios. En la India, la serpiente es el símbolo de la energía cósmica. Los egipcios se basaban en símbolos muy sencillos. El escarabajo pelotero es capaz, un animalito como el escarabajo, de hacer una forma perfecta, porque como ya muy bien decía Platón, la figura esférica es lo más perfecto que existe. Matemáticamente es lo más perfecto. Luego, es el cuerpo geométrico que consigue más volumen con la mínima superficie. El único que consigue eso, una figura perfecta. Pero eso lo consigue el escarabajo pelotero. ¿Por qué ponen el símbolo del sol naciente, lo más sagrado, el escarabajo pelotero? Porque es capaz ese animalito de hacer una figura perfecta. Lo de la momificación, fijaros, no es un sepulcro esto, un sarcófago, pues es muy fácil, es el paso de lo terrestre, que es un gusano, al mundo de lo divino, lo alado. La magia que tiene un gusano de seda. O sea, cuando está, primero es un gusano de seda, luego entra dentro de la crisálida esa, bueno, del capullo ese que hace de seda, y luego aparece una mariposa. Es decir, es el paso de lo terrestre, de andar arrastrándose por el suelo, a volar. Entonces ellos sacaron la conclusión de ahí y dijeron, pues el alma tiene que salir del cuerpo, tiene que viajar, igual que sucede en la naturaleza. O sea, son relaciones muy simples, pero muy profundas, como las que vamos a seguir viendo. Fijaros, esto es la representación quizás más antigua que hay del inconsciente colectivo de Jung, o del mundo de las ideas de Platón. Ahí pone, aquí, esto que vemos aquí este es Osiris, el de la Duat, lo supone. Este es Osiris, el de la Duat. Es decir, que lo representa como una pescadilla que se muerde la cola, y este es el territorio de Osiris, es decir, el más allá. Ahí es donde están todos los que todavía no han venido, todos los que han fallecido, todo está ahí, el pasado, el presente y el futuro, que es como define así el inconsciente colectivo Jung. O sea que una de las críticas que se le ha hecho a Jung es que lo que él utiliza como inconsciente colectivo es el mundo de las ideas de Platón. Pues sí, claro que sí. Y le podemos decir a Platón que es el mundo de las ideas, pero claro, es que ellos lo han sistematizado, lo han aplicado a una filosofía, lo han aplicado a una psicología. Eso es lo que tiene mérito. Si no hay nada nuevo bajo el sol, pero lo que tiene mérito es que tú lo puedas demostrar a una sociedad y lo puedas utilizar para beneficio de toda la sociedad. Entonces esa crítica carece de sentido. Por supuesto que esos conceptos ya existen. En Egipto ya está el concepto ese. O sea que ahí en esa Duat es donde yo estaba cuando Petosiris dijo, los que todavía no han venido, que vendrán a ver este templo, ¿lo veis? Y seguramente es donde estaré cuando os quiera, ¿lo veis? Este es el original, en el Osirión, en Abidos, que es el lugar más sagrado. Pues ahí veis una representación de Osiris con la Duat. Y este es toda la imagen. Y aquí la vemos el original también. Pues bien, y entramos ya directamente, que no quiero cansaros porque aún queda un poquito, lo que es el hermetismo. Fijaros, en el hermetismo van a confluir varias tradiciones. Por una parte, Platón, que es muy importante ahí con el hermetismo. La astrología, por supuesto. Todo el hermetismo está, Francesc Renaud dice que todo está lleno de concepciones astrológicas. La tradición egipcia ni qué decir tiene. Los autores ahora hermetistas, vamos, antiguamente hubieron algunos, yo no sé si por prejuicios religiosos o qué, porque la mayoría de los que han estudiado estos temas eran religiosos, le querían quitar importancia, pero los últimos investigadores están resaltando todos la importancia de la ciencia egipcia en el hermetismo.
El cristianismo pues también tiene relación, pero sobre todo también con el gnosticismo, con el judaísmo y otras posibles influencias. En definitiva, en el hermetismo van a existir tres aspectos que yo toco en la tesis fundamentales. Uno que es la astrología, otro que es las teorías del aliento vital y otro las doctrinas del alma. ¿Qué ocurre con el alma? ¿Qué pasa con ese concepto? Todo eso lo trato bastante en la tesis. Fijaros, los textos herméticos, según Jace, tienen un trasfondo astrológico y según Renaud es una influencia egipcia clarísima. Veis cómo la astrología en Egipto nos lleva a la idea del aliento vital, del logos, ahora veremos de dónde viene el concepto de logos judeo-cristiano, astrología, el corazón y las doctrinas del alma. ¿De dónde viene el corpus hermético? Pues se supone que un monje en 1460 de Macedonia llevó los textos a Cosme de Medici a Italia, Renacimiento. Fijaros si Cosme de Medici tenía tanto interés en esos textos que estaban traduciendo la obra de Platón, dejan de traducir la obra de Platón y se ponen a traducir el corpus hermético. El interés que verían ahí, lo que leerían por encima, ¿no? Y el traductor fue Ficino, la primera edición 1471 del corpus hermético. Eso fue fundamental para todos esos autores que veis ahí. Champier fue médico y protector, el gran protector de Miguel Servet. Si no lo quemaron antes fue gracias a Champier, que es un francés que era médico y fue el que publicó la primera edición de las obras de Arnau de Vilanova, de Valenciano Arnau de Vilanova. Fue el primero que lo publicó, Champier. Giordano Bruno, ya lo sabéis, o sea, la obra de Jace demuestra la influencia del hermetismo en la obra de Giordano Bruno. En Miguel Servet, fundamental, porque Byington dice que todos estos son referencias al corpus hermético. Y en Paracelso tenemos que saber que Paracelso y Servet fueron coetáneos, o sea, coincidieron varios años en el tiempo, y ambos discípulos de Cornelius Agripa, que es el que veis a la derecha. Cornelius Agripa, gran mago, astrólogo, médico. Cornelius Agripa fue maestro de Paracelso y de Miguel Servet. Por eso yo vengo a decir que nuestro Paracelso es Servet, y se le ha quitado toda esa cosa que los alemanes no han hecho. Los alemanes se sienten orgullosos de que Paracelso utilizara la astrología, la farmacología, las plantas medicinales, los minerales y la homeopatía y lo que hiciera falta, ¿entendéis? Pues aquí no. Aquí han intentado quitar esa faceta hermética, mágica de Servet. Pues mi tesis la saca y la seguiré sacando, y eso hay que reivindicarlo, para sentirnos orgullosos de un personaje de la talla de Paracelso aproximadamente, si no más, porque ha descubierto la circulación cardiopulmonar, que no es cualquier cosa. Fijaros de dónde viene la relación entre el corazón, tan importante como el centro director. Eso viene del texto menfita de la creación, que es del 700 a.C., pero que según estudios lingüísticos nos hacen pensar que probablemente deriva del 2700 a.C. Eso está en una piedra que se ve en el Museo Británico cuando entras en la primera sala, donde está la piedra de Rosetta, a la derecha, ahí está el texto de la teología menfita de la creación. Y ahí se relaciona el logos, el aliento vital, con el corazón, y entonces los egipcios pensaban que el corazón es el que informa a la vista, al oído y a la nariz para que la lengua luego diga lo que le sugiere el corazón. La lengua, que sería el logos, ¿no? Pero fijaros, y claro, todo lo que es el estudio de la lengua se corresponde con el dios Thoth, que es el escriba, es el que, por eso tiene el pico tan largo el ibis, es el símbolo del habla y de la escritura, que luego fue Hermes. Pues bien, este es Giordano Bruno, aquí veis a Copérnico, Galeno. Yo tengo un horóscopo hecho por la propia mano de Copérnico, hecho por él mismo, se ha publicado en un trabajo que hacían para los colegios antiguamente, la carta astral de Copérnico hecha por él mismo. Galeno, Vesalio son los que él cita en la defensa de la astrología. Vesalio fue compañero de anatomía de Servet en la Facultad de Medicina de París. Fernel, uno de los maestros de Servet. Cornelius Agripa, este es el dibujo que tenemos de Cornelius Agripa. Paracelso, un dibujo antiguo de Paracelso, y Miguel Servet. En todo esto, fijaros el gran círculo hermético que había en la Europa renacentista.
se protegían entre ellos, se pasaban documentación, publicaron las obras de Arnau de Vilanova, había un interés por lo egipcio y por lo hermético grandísimo, por Platón, por el corpus hermético, o sea, y eso fue quizás lo que impulsó el gran avance que hubo con el Renacimiento en las artes y todo. El número áureo, su aplicación en el arte, o sea, es una época fundamental del Renacimiento y las raíces son el hermetismo, a través de este movimiento que os acabo de decir. En Miguel Servet, lógicamente, confluyen el filósofo, el astrólogo, el médico, el teólogo, el hermetista, por lo tanto es un autor multidisciplinar, por lo tanto hay que saber un poco de todo porque si no te pierdes. Otro concepto fundamental es el de nombre. El Ren es el nombre en Egipto y fijaros qué curioso, esto os va a impresionar mucho. El logos es la palabra, ¿no? Es la palabra, todo lo que se relaciona con la palabra. Pues bien, el logos es también un significado, en griego es proporción. Pues bueno, esa R, que significa el logos, la palabra, en la lengua jeroglífica egipcia, es lo que empleaban los egipcios para hacer las proporciones matemáticas. Los quebrados, un tercio, un medio, ponían esa R. Luego quiere decir que el concepto de logos griego viene de Egipto, porque ese símbolo de la boca, de esa R que vemos aquí, ¿lo veis? La R del dios Ra, es una boca, eso es una boca. Y lo empleaban los egipcios para que si querían poner un tercio, tenían que poner 3 rayitas, que es el 3, más la inversa, o sea, más el un tercio. Eso sería la proporción, el logos. Luego el concepto de logos es un concepto absolutamente egipcio. Significa proporción matemática. Quebrado, es una proporción matemática. Lo digo para que veáis las influencias sobre el logos del San Juan, y al principio era el verbo, el logos, tal, esto eso viene de Egipto. Fijaros en la palabra nombre, Ren. Fijaros, Ren es esto. ¿Esto qué significa? El Espíritu de Dios, el logos, sobre las aguas, la N de las aguas, egipcia. El Génesis empieza así. Y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. En el principio, ¿qué era? El Ren, el nombre, lo más sagrado para los egipcios. En un templo te borraban el nombre, te habían asesinado. Te habían quitado lo más sagrado. El nombre, el Ren. El Espíritu de Dios estaba sobre las aguas y el Génesis empieza así. ¿De dónde lo han copiado? De los egipcios. La influencia sobre nosotros es tremenda de la cultura egipcia. Yo cada vez que investigo más, cada vez tienes más datos, claro, porque cada vez vas sacando más. Estas son las influencias que tuvo en su defensa de la astrología Servet, pero no me voy a alargar. Cita a Platón, Galeno, Aristóteles, Hipócrates, Josefo. Esta es la primera hoja de la defensa de la astrología de la obra de Servet, que intentaron aniquilarla, pero gracias a Dios nos quedan algunos ejemplares. Las influencias de Serveto pues fueron algunos Porfirio, Cicerón, Alcavitius, que era un árabe, en conceptos astronómicos, y luego los autores que ya os he citado antes. Y fijaros que el descubrimiento de la circulación de la sangre aparece en una obra teológica. Una obra donde te explican el espíritu, cómo entra, el alma, o sea, una obra totalmente teológica, que es Christianismi Restitutio, que significa la restitución del cristianismo, que fue la obra que Servet desarrolló para darle en las narices a Calvino, porque Calvino escribió la institución del cristianismo, y como no le gustó a Servet, lo perseguía, lo machacaba, le decía que no tenía razón, y entonces él escribió la restitución del cristianismo. Dice, lo que se ha cargado Calvino, pues yo lo tengo que restituir. Y entonces se perseguían, y Calvino al final, pues bueno, pero era una cosa muy personal entre él y Calvino. Pues en la Christianismi Restitutio, en mi tesis está todo muy desarrollado y os gustará si lo veis, se habla de la relación entre el corpus hermeticum y el asclepio, la teología y la fisiología de la luz, la descripción de la circulación de la sangre, puramente médico en relación con las teorías estas espirituales y teológicas, la descripción del trayecto del espíritu vital, el corazón como sede del aliento espíritu de vida, los conceptos de libre albedrío y siervo albedrío, que el alma se adquiere al comenzar a respirar, sobre la deidad que hay en el aire, que todo está en todo,
los principios hologramáticos, la correspondencia entre el todo y la parte, y que Cristo, por lo tanto, está dentro de nosotros, porque claro, como cada parte tiene la misma información que hay en el todo, pues lógicamente la divinidad tiene que estar dentro de uno mismo. O sea, que son conceptos que hoy en día se comprenden, pero en esa época eran revolucionarios, ¿veis? Y por eso lo quemaron. Y una de las conclusiones que yo saqué de toda la tesis y todo es que los conceptos de la astrología egipcia antigua, las bases de la astrología están en la lengua, en las raíces de las propias palabras. Por ejemplo, primero es Aries, el primero, y es la cabeza, por eso Aries se relaciona con la cabeza en la astrología antigua. Por ejemplo, el corazón, Hati, pues se representaba con un corazón. Arquero, arquero y extranjero se representaba igual, en la misma palabra. Pedjeti es arquero y extranjero, es el mismo concepto que tiene Sagitario en la astrología griega, el arquero y el extranjero, porque además los egipcios contrataban arqueros extranjeros. ¿Veis? Y esta es el esquemita para que comprendáis lo que es la arteria pulmonar, que es esta de aquí, que fijaros los prejuicios que hay en medicina, que después de que Servet demostró que no era una arteria, que era una vena, se le sigue llamando arteria. Y a las venas pulmonares, que son las que son arterias porque ya llevan sangre limpia desde la aurícula, se la llevan a la aurícula izquierda, que son venas, o sea, son arterias, pues se le siguen llamando venas. Fijaros lo fácil que hubiera sido llamarle a la vena pulmonar, o sea, a la arteria pulmonar llamarle vena, porque es de color azul, ¿no lo veis? Es una vena, y a las arterias mal llamadas venas pulmonares llamarle arterias porque está de color rojo. Son arterias. Fijaros la tontería que es eso. Bueno, pues la clase médica no lo ha hecho, para que tengáis una idea de los prejuicios hasta qué punto pueden llegar en la cultura. No se ha cambiado y no sé si se va a cambiar. Fijaos lo fácil que es. Venas pulmonares, en lugar de venas pulmonares poner arterias pulmonares, y en lugar de arteria pulmonar poner vena pulmonar. Ya está. No sabéis lo que yo me calenté la cabeza cuando era estudiante para poder entender esto por el cambio ese. Porque no lo entiendes, o sea, una vena, una arteria, se va la sangre por aquí, luego viene por allá, y yo no lo entendía. Hasta que no lo vi con tanta claridad no lo entendía. Ahora es muy fácil todo el círculo arterial menor y el mayor, pero lo vengo a decir para que veáis lo difícil es, a veces en algunos colectivos, en algunos grupos, lo difícil que es quitar un prejuicio. Es casi imposible, vamos, es que no se puede, es muy difícil. La relación entre el macrocosmos y el microcosmos, eso lo hemos heredado del Antiguo Egipto, toda la astrología antigua viene de Egipto, por supuesto, y también de Caldea, por supuesto, pero Egipto yo creo que es el que ya le da la importancia del día de 24 horas, y hechos que demuestran la correspondencia entre la parte y el todo son muchos. La clonación, con el núcleo de una célula que puede reproducir todo un individuo, la energía nuclear, rompiendo núcleos atómicos pues se destruyen ciudades con la energía atómica, la reflexología, o sea, todo el organismo está en el pabellón auricular, está reflejado en el iris, está reflejado en la planta de los pies, la correspondencia entre el todo y la parte. Eso es lo que estamos utilizando. Yo en las clases de reflexología que doy lo explico así, o sea, es la base filosófica, el principio hologramático, le llama hoy en día la filosofía de la ciencia, la correspondencia entre el todo y la parte. En paleontología igual, o sea, con un huesecito te reproducen toda la estructura del animal porque van sacando proporciones, y la ontogenia reproduce la filogenia, que es lo que ya sabía Haeckel, que fue discípulo de Darwin, para demostrar que, por ejemplo, los embriones cuando pierden la cola es el mismo proceso que ocurrió en el paso de los promínidos a los homínidos. Se perdió el rabo, y eso le pasa a cualquier embrión, le ocurre eso, pierde el apéndice de ese rabo. La influencia de todo esto en Kepler. Kepler era un astrólogo redomado. Las leyes de Kepler las sacó para conseguir más precisión en sus conocimientos astrológicos. No lo hizo por, voy a ser matemático y voy a conseguir más precisión matemática. No, querían la precisión matemática para poder predecir mejor. Estamos hablando de esa época, no estamos hablando de un astrónomo ahora que no tiene nada que ver con la astrofísica, de las galaxias y todo eso. Estamos hablando de esa época. Entonces, Kepler descubre las leyes de Kepler seguramente porque si no lo hace él, lo hubiera hecho cualquiera de después, porque él no entendería cómo era posible que un movimiento elíptico podía dar lugar a que el horóscopo se dividiera en 4 sectores iguales. Primavera, verano, otoño e invierno son iguales.
¿Cómo es posible? Pues la única posibilidad es la segunda ley de Kepler, que es cuando la Tierra está más lejos del Sol va más despacio, y cuando está más cerca va más deprisa, y se contrarrestan las superficies de las áreas recorridas. Por lo tanto, el año es un círculo, el año biológico real. Sin embargo, a efectos astronómicos es una elipse, pero a efectos biológicos es un círculo dividido en 4 partes. Es el símbolo de la Atlántida de Platón, símbolo antiguo muy primitivo, el círculo con la cruz en el centro, ¿lo veis? Es el símbolo de lo más importante que hay, que es el año dividido en 4 sectores, en 4 partes. En todas las culturas, hasta en el Paleolítico, a los seres humanos les ha interesado establecer cuál era el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, para poder dividir el año en 4 sectores. Sabiendo el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, y los solsticios, podemos saber cuáles han sido los solsticios. Y las 4 épocas son iguales. La primavera no es más grande que el verano, son iguales. Y yo estoy seguro de que Kepler descubrió esa ley para entender ese mecanismo. Estos son los cuerpos platónicos. Fred Hoyle, que es un astrónomo inglés, dice que es increíble cómo Kepler pudo calcular lo que hizo con los cuerpos platónicos, porque coincide con la realidad astronómica, y lo dice Fred Hoyle, que es el astrónomo más famoso inglés que ha habido muchos años en Inglaterra. Pues defiende las teorías de Kepler y defiende el geocentrismo de la astrología. Fred Hoyle dice, pues si no tiene nada, es que desde el punto de vista biológico el ser humano es el centro del sistema solar. Desde el punto de vista biológico, nadie discute que el Sol está en el centro y que la Tierra da vueltas, pero desde el punto de vista biológico tú lo tienes que referir todo a tu centro. O sea, que es lo que hace la astrología, referirlo todo al centro del individuo que acaba de nacer. O sea que Fred Hoyle lo dice, y es un astrónomo y de mucho prestigio. Newton, que dicen que es el padre de la ciencia y tal. Bueno, Newton estaba hasta la coronilla sabía astrología. El que descubrió el planeta Halley le dijo, ¿y usted cómo se interesa por la astrología? Newton le dijo, yo conozco el tema y usted no. Esa fue la contestación de Newton a Halley. ¿Y sabéis la discusión que tenían Newton y otro personaje muy conocido, bueno, no tan conocido como él, por supuesto, un tal Gregory? Pues decía Newton que alrededor de una esfera solo caben 12 esferas del mismo tamaño que la central, y Gregory decía que no, que son 13. Pues esto se ha demostrado matemáticamente no hace muchos años, y era una discusión que tenían Newton y Gregory. Newton, ¿por qué decía que eran 12? Porque tenían que ser 12 por influencia religiosa, las 12 tribus de Egipto, o sea, de los judíos, por los 12 signos del zodiaco, o sea, tenían que ser 12, ¿lo veis? No podían ser 13. Al final, el que tenía razón, Newton. Y a eso se le llama hoy en día número de osculación. El número de osculación es 12. Alrededor de una esfera solo caben 12 esferas, no 13, ni 11. Entonces quiere decir que la unidad a nivel simbólico se proyecta en el 12. Y a partir de ahí, eso seguramente muchas culturas lo averiguaran, porque es muy fácil de demostrar eso. O sea, coges esferitas, las vas poniendo y sabes la unidad en que se proyecta. O sea, es una relación que la puede averiguar cualquier individuo en cualquier época. Entonces, por eso el interés de todas las culturas antiguas por el número 12, seguramente, por analogías tan simples. Y los centros de las esferas que están alrededor de esa esfera central, de esas 12 esferas, ocupan los vértices de un icosaedro, que es un cuerpo platónico. Los 12 vértices de un icosaedro. O sea, que es de una belleza increíble. Leibniz, fijaos lo que decía Leibniz: y por consiguiente todo cuerpo resiente los efectos de cuanto pasa en el universo, de tal modo que aquel que todo lo ve podría leer en uno lo que en todo sucede, y aún lo que ha sucedido sucederá, advirtiendo en el presente lo lejano, tanto en los tiempos como en los lugares. Todo conspira, que decía Hipócrates. Eso lo decía Leibniz. Es que es muy fuerte, ¿no? Lo que decía. Aquel que todo lo ve podría leer en uno lo que en todo sucede. ¿Eso cómo se llama hoy en día? Principio hologramático. La correspondencia entre el todo y la parte. Tú estudias muy bien la estructura de un átomo y has descubierto la estructura de todo el universo. Correspondencia entre el todo y la parte.
y Jung. Aquí tenemos Jung totalmente influido por la alquimia medieval, interesado en todas las culturas antiguas, y yo creo que es uno de los herederos del hermetismo contemporáneos más importantes, toda la psicología analítica junguiana. Esta es la estructura de la psique según Jung, y el inconsciente colectivo ese pues seguramente representa pues eso, el mundo de las ideas de Platón, pero aplicado a psicología con mucho éxito. Este es Pauli, que era paciente de Jung, y hay libros donde hay correspondencia entre Pauli, que es uno de los fundadores de la física contemporánea cuántica, y vamos, metidos hasta el gorro en el I Ching, la astrología, todas las concepciones que yo os estoy diciendo, la sincronicidad, todo, lo dialogaban ellos. Está publicado en castellano, las cartas entre Wolfram Pauli y Jung. Luego te encuentras con profesores de física normales y no tienen ni idea de esto, pero los grandes están metidos hasta la coronilla con todos estos temas, porque a ellos querían saber cosas profundas. Max Planck, nada más y nada menos que Max Planck. Fijaros lo que decía: la materia concreta es mera apariencia. En mi carácter de físico y como hombre que ha dedicado su vida a la ciencia auténtica, a la investigación de la materia, me creo a salvo de la sospecha de un fantasioso irresponsable. Por ello, y a raíz de mis exploraciones en el campo atómico, declaro lo siguiente: no existe la materia en sí. Toda materia nace y permanece únicamente en virtud de una fuerza que pone en vibración las partículas intraatómicas y las mantiene vinculadas semejando al más pequeño sistema solar. Correspondencia entre el todo y la parte. Eso los egipcios lo tenían clarísimo. ¿Lo veis? Siendo que en el universo no existe fuerza inteligente ni fuerza eterna, abstracta alguna, la humanidad nunca pudo inventar un perpetuum mobile. Debemos admitir detrás de la fuerza mencionada la presencia de un espíritu consciente e inteligente, o sea que el fundamento esencial de la materia es dicho espíritu, ya que según vimos la materia no existe sin este espíritu. Lo real, cierto y efectivo no es la materia visible y transitoria, sino el espíritu invisible e inmortal. Pero siendo que no puede haber espíritu en sí por pertenecer cada espíritu a un ser, debemos forzosamente admitir seres espirituales. Ahora bien, como a su vez los seres espirituales no pueden ser por sí mismos, sino que deben ser creados, no vacilo en denominar a ese misterioso creador, como lo han nombrado todos los pueblos cultos de la tierra en los pasados milenios, Dios. Max Planck, otro fundador, otro pilar de la física cuántica actual. O sea, lo vengo a decir para que veáis las influencias. Einstein. Fijaros lo que dice Roger Penrose de la teoría de Einstein. Dice que es esencialmente una teoría geométrica del espacio-tiempo tetradimensional, una teoría de extraordinaria belleza desde una perspectiva matemática, y que no estaba motivada por ninguna necesidad de describir o explicar ciertas observaciones, sino por diversos desiderata estéticos, geométricos y físicos. Es decir, que la teoría de la relatividad es una concepción a priori, no es a posteriori. ¿Entendéis? Es totalmente platónica y dentro de las ideas herméticas. ¿Veis? Es geométrica. Entonces, voy a comprobar qué datos da esto para luego sacar una teoría. Si no, es al revés. A Einstein se le ocurre la teoría y le faltaban matemáticas para tratar de demostrarlo. ¿Entendéis? Es una concepción a priori. Eso lo dice Roger Penrose, que es en la actualidad uno de los matemáticos más importantes. David Bohm, totalmente metido. Este es el que habla del principio hologramático, de entender toda la estructura cerebral como un holograma. Por eso la memoria no está contenida en ningún sitio principalmente, está en toda, cada una de las células participan de toda la memoria global. Eso lo dice David Bohm. Y tiene diálogos con Krishnamurti. Ya lo veis lo abierto que son estos científicos actuales, ¿no? David Bohm en dialogando con Krishnamurti, ¿no? Que es un filósofo indio. O sea que son de una apertura extraordinaria. Y eso es lo que yo me encontraba en la Facultad de Filosofía en Valencia, ¿eh? Los filósofos son así. Roger Penrose, el mundo platónico influye determinantemente en el mundo físico. Sus teorías son platónicas en cierto modo, por lo menos él habla del mundo platónico, ¿lo veis? Son las teorías de Roger Penrose, matemático de mayor prestigio ahora que hay casi. Sir John Eccles, premio Nobel de Neurología. Este hombre hablaba de las psiconas como las que influyen en las neuronas. Las neuronas no hacen más lo que les dicen las psiconas, y creía en la existencia de un alma. Y dice que esa alma se incorpora en el embrión en algún proceso de su desarrollo, que dice cuándo, pero que él está convencido de que eso es así. Premio Nobel de Medicina de Neurología. Sir John Eccles se murió hace poco, vivía en Suiza, con 90 y pico años.
Gustav Stromberg, amigo personal de Einstein, trabajaba en un observatorio en el Mount Wilson, en California. Este hombre hablaba del alma del mundo, o sea, tiene una obra que yo no la tengo, pero voy detrás de conseguirla, El alma del universo, con prólogo de Albert Einstein. Y bueno, este es el que habló por primera vez de los campos morfomagnéticos. Este es el primero, mucho antes que es el Drake, muchísimo antes. Este es contemporáneo de Einstein. Él le llamaba campos organizados como fuerzas conductoras de las formas, que son campos. Debemos suponer que el campo eléctrico de un organismo es más esencial que este mismo, determinando la estructura biológica. En fin, no os quiero cansar. Sabemos también en la actualidad que el universo parece ser que tiene estructura de dodecaedro. Son de las últimas teorías que hay astrofísicas, que el universo tiene forma de dodecaedro. Lo digo por la importancia que tiene el número 12. Y autores que yo creo que son fundamentales en esta especie de renacimiento y de nueva era en la que nos encontramos, pues son los que veis ahí. Richard Tarnas, con su obra Cosmos y Psique, Edgar Morin, El conocimiento del conocimiento, Sheldrake, Kaplan, Goswami, Hassim Haramein, Greg Braden, Ervin Laszlo. Ervin Laszlo es un científico de una categoría extraordinaria. Me sorprendió una obra que me compré pues, ahora un año, 2 años. Hablaba de la transcomunicación con personas que han fallecido. O sea, es que me quedé impresionado. O sea, es que es un científico, cabeza cuadrada, en principio. Y el hombre está totalmente abierto a esas posibilidades. O sea, esto está dando un giro, pero realmente extraordinario, que hace tan solo 15 o 20 años era impensable. Científicos de primera línea están dentro hablando de estos temas que antiguamente eran tabú. ¿No veis? Que Ervin Laszlo diga que es posible, porque él ha tenido alguna experiencia, que habría que considerarlo como una posibilidad, la posibilidad de la transcomunicación, o sea, de poder hablar con personas que han fallecido. Bueno, si eso no es Egipto, pues no sé qué será, porque era lo que más les interesaba a los egipcios, el mundo con el más allá. Deepak Chopra, Eduardo Alfonso, que yo tuve la suerte de conocer, es el médico naturista que nos ha influido a muchos médicos españoles naturistas, era egiptólogo, era espiritualista, tenía mucha relación con la sociedad teosófica, un alto grado dentro de la masonería, en la época de la República y todo eso, y era un personaje extraordinario, un hombre enciclopedia, Eduardo Alfonso. Y Solveig Nostrum todavía vive, la tenemos ahí en Benidorm, si alguien la quiere visitar, tiene 90 años, es una persona impresionante, y está totalmente metida dentro de este sistema. Y aquí vemos, en función de las teorías de Emoto, pues una molécula de agua expuesta al sonido de muchas gracias. Como veis, es muy armónica. Yo espero que esa armonía la hayáis recibido en vuestros corazones y que os haya servido de algo todo lo que os he dicho.